Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este 2 minutos para medianoche en el turno 4, que por cierto yo ya tengo aquí mi mazo barajeado o barajado, que bueno, fue lo que dejé en el vídeo anterior, que evidentemente pues es un poco coñazo estar buscando las cartitas y estar mostrándolo aquí, así que lo hice fuera de cámara. Y nada, vamos a empezar este cuarto turno, vamos a ver cómo cambia todo el mundo, vamos a ver cómo cambian los países de alineamientos y demás cositas guapas. Bueno, iremos viendo cómo funciona todo este tinglado. Acordaros que tenemos por aquí un crédito, ¿vale? También Estados Unidos, que no se lo he puesto, ah, sí, lo tengo aquí, repetir tirada, ¿vale? Nosotros no tenemos repetir tirada, así que por lo demás podemos empezar. ¿Cómo empezamos? Pues nada, lo de siempre, cogemos una cartita, vale. Guerra civil, bueno, pues empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos fuerte. Venga, tiramos dadete, sale un 1. Un 1 dice que Estados Unidos puede añadir un marcador de guerra civil a cualquier guerra civil. Vale, el máximo son 3 y 3. Ya no puede haber más. Con lo cual, no hay más guerras civiles por ningún lado. Así que esta carta no se va a poder realizar, ¿vale? No se puede hacer. Muy bien, pues ya está. Pues venga. Le tocaría, bueno, vamos a ver, la cartita. Vale, dinerín americano. Cogemos cartita y nos dice colocar una influencia en un país con una inversión y eliminar la inversión. O sea, colocar una influencia en un país. En un país con una inversión. Y luego eliminar esa inversión. Vale, colocar. Vamos a ver dónde lo tienen con una inversión. Ojo, con una inversión no significa que pueda tener solo una, que puede tener más. Pues por ejemplo aquí, ¿vale? Lo puede poner aquí perfectamente y quitaría pues las inversiones, ¿vale? Las dos inversiones las quitan y se acabó. Fenomenal. También lo puede haber puesto aquí, perfectamente. Pero bueno, vale. Venga, cositas guays. Vamos a coger siguiente carta. ¿Vale? Dinerito, ¿vale? Como no puedo hacer otra cosa que no sea quitarme crédito, pues yo ya me quito el crédito, así que continuamos. Venga, vale, esta es de eliminar. Venga, esta viene por aquí y tenemos que tirar pues un Argelia. A ver, si Argelia no está en guerra civil, eliminar. Argelia, ¿dónde tenemos Argelia? Argelia está por aquí, no está en guerra civil, así que eliminar. Vale, pues ya está, no ha pasado nada, no hay que tirar dadetes. Vale, venga, esta es de reutilizar. Grano soviético, más uno en todos los turnos, 4 y 5 y menos uno en los turnos 7 y 9. Vale, a ver si estamos en el 4, así que es un más uno. Pues venga, cogemos, tiramos dadete, sale un 3, más uno serían 4 y dice que cosechas normales sin efecto. Pues fenomenal. Venga, pues siguiente cartita. Vale, una neutral. Vamos a tirar el dadete. Uy, tiramos el dadete, sale un 1. Un 1 es que si es el turno 6 se elimina, de lo contrario, reutilizar. Vale, pues se queda aquí. Muy bien, fenomenal. Pues venga, vamos a la siguiente carta. También cartita roja. A ver, cartitas rojas, yo creo que ya es hora de que vayamos haciendo cosas con los espías. Ya vamos a ir haciendo cosas, pero es que el problema es que no tengo espías yo aquí, no tengo cosas para poder. Es que no puedo robar tecnología, porque lo suyo sería robar tecnología. Pero es que no tengo. No tengo. Lo que sí voy a intentar, esperar un momento que no lo veis. Vale, voy a intentar echar al espía americano de allí. Así de claro. Venga, cogemos dos dadetes, lanzamos dos treses, con lo cual, pues nada, no hacemos absolutamente nada de nada. Vale, y ya está. ¿Vale? Aquí tenemos robo de tecnología también, pero no tenemos nada más. No intuía, o sea. Aquí tengo después. Puedo intentar. No, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada más. Vale, pues venga, continuamos. Tiramos el dadete para ver qué es lo que pasa con esta carta, ¿vale? Que es descongelación de Ruskov. No sé lo que es, pero vale. Venga, 4. 4 o más. Si el líder soviético es reformista. Vale, no, de momento no es reformista. De momento no es reformista.
¿vale? Dice, ningún bando puede reutilizar agresiones, o sea, realizar agresiones este turno. La URSS puede colocar dos inversiones, ¿vale? Como no es reformista, aparte pone reutilizar, pues esta carta se queda como está. Venga, carta de dinero. ¿Qué podemos hacer? Ahora sí podemos hacer cosas. Ahora sí que podemos hacer cositas. Pues voy a colocar, voy a poner, vamos a ver. Ahora sí que lo puedo hacer, ¿vale? Hasta 2 espías. Entonces, un espía que voy a poner aquí en Corea del Sur, ¿vale? Para el robo de tecnología, y uno de los espías que puedo coger y me lo llevo también aquí a Italia para robar tecnología. Así de claro, ¿vale? Esto sí se puede hacer porque me he quedado sin espías y aquí pues tenía de sobra. Entonces ahora ya puedo utilizar esos 2 espías. Venga, voy a empezar por este de aquí. Vamos a ver si tenemos suerte y robamos tecnología. Vamos allá. ¡Buah! Nada, no robamos tecnología en Italia. Vamos a ver si podemos robar tecnología en Corea del Sur. Venga, cogemos por aquí. Sale un 3 y un 2. Tampoco podemos robar tecnología. Pues nada, pues venga. Mi gozo en un pozo. Así que continuamos. Cartita, otra cartita roja. Oferta de Molotov. Vale, tiramos dadete y vamos a ver qué es lo que pasa. Sale un 6. Con 5 más dice si hay que recibirle en Argelia, cosa que no hay. ¿Vale? Pues quitar toda influencia de Estados Unidos en Francia, quitar inversiones espías soviéticos en Argelia y colocar una inversión. Bueno, como no lo hay, pues de lo contrario, reutilizar. Pues ahí se queda. ¿Vale? Venga, siguiente cartita. Vale, cartita azul, esta para reutilizar. Dice si Estados Unidos tiene ventaja naval, ¿vale? Además, coloca una inversión en cualquier país de valor económico 0,1. Vale, pues entonces cogemos por aquí una inversión 0,1. 0,1. Vale, vamos a ver dónde lo puede colocar. Puede colocar uno aquí, por ejemplo, ¿vale? Una inversión que le puede venir muy bien, nunca se sabe. Aquí, perfectamente. ¿Vale? Y 0,1. Además, Estados Unidos puede colocar un cubo de investigación en la Marina si consigue 3 o más en una tirada. Vale, pues entonces cogemos, tiramos, sale un 6. Bueno, voy a utilizar sus dados. Sale un 6, ¿vale? Perfectamente. Y puede colocar pues un cubo de investigación de Marina si consigue un 3 o más en la tirada. Bueno, como lo ha conseguido, pues va a poder utilizarlo. Pues venga, vamos entonces a la parte de investigación tecnológica y continuamos. Venga, pues entonces, en la Marina hemos dicho, ¿no? La Marina lo tiene por aquí, mejora técnica, así que habrá que poner un cubito y otro cubito que habría que poner aquí, ¿vale? En computadoras debido a que tiene pues los transistores de silicio. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que este cubo va a venirse aquí, con lo cual lo va a generar y este se va a mover. Muy bien, ¿esto qué va a pasar? Bueno, pues aquí ya nos dice que +1 al equilibrio naval. Equilibrio naval, vamos a ver, equilibrio naval. Viene aquí, ¿vale? Equilibrio naval y nos da, bueno, le da al americano +1 al equilibrio nuclear. Le damos aquí +1 al equilibrio nuclear y esto significa que le da un puntito de victoria y además a mí me pone un descontento, ¿vale? Pues venga, con esto vamos ya al mapa mundi. Pues ya aquí en el mapa del mundo cogemos, le ponemos ahí un 6, ¿vale? El 6, así que volvería al 0 y con esto ganaría pues un puntito de victoria, ¿vale? Lo tenemos por aquí, puntito de victoria. Y ¿qué otra cosita me daba? Sí, un descontento en mi país por el tema de las bombas nucleares, ¿vale? Entonces ponemos aquí una manita de descontento. Muy bien, pues ya está, venga, seguimos por aquí. Si el resultado es de 5 más, o sea, si el resultado es de 5 más, puede colocar un cubo adicional en cualquier tecnología. Vaya por Dios, este no lo había leído yo. Bueno, pues entonces voy a poner una de tecnología en mejora técnica. Venga, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo porque os lo estoy diciendo así y no lo estoy viendo y no puede ser tampoco. Venga, pues ponemos aquí en mejora técnica, ¿vale? Tierra, aire y lo va a venir por aquí y le da +1 al equilibrio convencional. Equilibrio convencional, le da aquí +1, ¿vale? Él me puede hacer ya agresiones menores. Muy bien, pues ya estaría.
Venga, ya estaría. Ahora yo puedo tirar un dadete y con un 4 más podría colocar pues a cualquier cubito de tecnología y toda la historia. Venga, sale un 6. Fenomenal. Ahora me dice, el jugador soviético puede colocar un cubo de investigación en marina en cualquier... o sea, en marina en una tirada de 4 más. Fenomenal. Pues va a pasar absolutamente lo mismo que pasó con los americanos. Cogemos un cubito, lo ponemos aquí, ¿vale? En marina, lo tenemos aquí. Y ahora, como tengo que poner aquí uno, ¿vale? Pues este uno viene aquí, así que para adelante. Vale. Lo ponemos ahí. Fenomenal. A esperar un momento que me falta una cosa. Me falta una cosita. Habíamos dicho que si el resultado en la tirada era 5 más, colocar un dado adicional en cualquier tecnología. Vale, aquí ya tenía un cubito. Le hemos puesto uno. Ahora tendríamos que poner otro cubo amarillo, amarillo, otro cubo azul. ¿Por qué? Porque sigue siendo adicional, con lo cual hasta 4 cubos va a poder colocar en este turno. Pues este, a ver, para que sea un poquito más equilibrado, porque es lo que dicen las reglas, que tiene que estar más o menos equilibrado, pues lo va a colocar aquí, ¿vale? Y ya estaría. Muy bien, pues fenomenalmente mal, ¿vale? Vale, pues ya está, ahora sí que lo tenemos ya hecho. Venga, vamos al mapa del mundo y continuamos. Pues venga, continuamos por aquí, cogemos siguiente cartita, esta es para reutilizar. Investigación. Ambos jugadores resuelven una acción de investigación en los turnos 1 y 2. A partir del turno 3 resuelven 2 acciones de investigación cada uno. Vaya por Dios. Pues venga, vamos entonces a la zona de investigación. Pues entonces, vamos a ver, son 2 de investigación que por la parte de los americanos, 2 de investigación por la parte de los americanos y 2 de investigación por la parte de los rusos, o sea, por mi parte. Pues venga, entonces, por lo de los americanos, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a poner un cubito aquí, lo que va a significar poner aquí un cubito y aquí habrá que poner otro en computadoras, ¿vale? Por el tema de los transistores silicio, acordaros. Entonces, mejora técnica, esto de verdad, +1 al equilibrio convencional. Equilibrio convencional le da +1, ¿vale? Ya podrá hacerme una agresión mayor si quiere. ¿Vale? A este cubo de aquí lo vamos a poner aquí arriba, ¿vale? Ya sería un 2, ya serían 2, con lo cual va a poder hacer, requiere submarinos nucleares para construir esto, ¿vale? No va a haber ningún problema porque ya los tiene. O sea, está en la marina, los submarinos nucleares, pues ya lo tiene hecho. Vale, pues con esto ya tendría 2, me faltan 2 más por poner. ¿Por qué 2 más? Bueno, porque ahora hay que poner uno más otro que veis donde hay computadoras que podrá volver a coger. ¿Y dónde lo va a poner? Bueno, pues lo va a poner aquí, ¿vale? Y después este le va a poner, bueno, si le pone aquí, puede intentarlo, si lo veis, primer satélite, +1 de progreso, +1 descontento en la patria enemiga. Pues esto puede ser, uy, perdonad que ha sonado algo por ahí, no sé qué, pero algo ha sonado, dame un segundo. Vale, ya está. Vale, entonces va a ponerlo por aquí, ¿vale? Va a poner ese ahí. Y el otro se va a arriesgar un poquito más. Yo creo que lo va a poner aquí. Incluso podría ponerlo aquí, ¿vale? Mejora técnica. Equilibrio naval, ¿vale? Le da +1 al equilibrio. Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Entonces, +1 al equilibrio naval y -1 a misiles del enemigo, -1 a los misiles enemigos. Bueno, pues no hay nada, así que no va a haber ningún problema. Me tocaría a mí. Bueno, antes de nada, equilibrio naval. Vamos a ver, equilibrio convencional, equilibrio naval. Bueno, ya está al tope, con lo cual no hay que hacer nada más. Y ahora sería yo. Yo lo mismo, tendría 4. Vale, pues con 4. Yo ahora mismo tengo que hacer, según el plan quinquenal, lo podría realizar tierra-aire. Vale, tierra-aire. Tierra-aire, pues voy a colocar 2 aquí. ¿Vale? Acordaros, uno porque me lo da la carta y el otro porque me lo pone la zona de computadoras. ¿Vale? Acordaros de esto, por eso estoy poniendo 2. Vale, pues este vendría aquí. ¿Vale? Y con esto ganamos equilibrio convencional +1. Vale, pues equilibrio convencional +1, que este habría que venir aquí. Vale, y ahora tendría otros 2 más.
que yo creo que este le vamos a poder poner aquí los otros dos, ¿vale? Perdón, he cogido azules y son rojos. Le podría poner aquí perfectamente, o bien poner uno aquí y ya tengo los submarinos nucleares, y el otro lo podría dejar aquí. Equilibrio naval. Podría dejarlo equilibrio naval. Esto hemos dicho convencional, equilibrio naval, +2, evaluación de inteligencia. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. A ver, dejadme que me lo piense, Venga, lo vamos a poner aquí, ¿vale? Lo pongo aquí, con lo cual esto ya me va a permitir crear, pues, misiles submarinos nucleares. Y ya con esto pues lo tendríamos apañado, ¿vale? Ya tenemos esa carta. Fenomenal. Pues venga, vamos entonces al mapa mundi y continuamos. Vale, venga, siguiente cartita. Venimos por aquí. Vale, desórdenes. Cogemos por aquí, este de reutilizar, el soviético escoge primero. Vale, pues tenemos la DT, sale un 1. Con un 1 dice que ambos bandos deben quitar esa cantidad de inversión del mapa. Corrupción. Vale, pues entonces tenemos que coger por aquí una inversión del mapa. ¿Dónde tengo yo inversiones? Pues tengo una inversión aquí y no tengo más inversiones, ¿eh? Tengo que volver a hacer inversiones porque si no... Venga, esta inversión se va. Esa inversión se va y de los americanos pues tienen este y tienen esos dos. No tienen ninguno más. Vale, pues quita el de Turquía, a lo mejor le compensa este de aquí, ¿vale? Pues venga, fenomenal, pues quitan de ahí y listo, listo. Muy bien, pues venga, siguiente cartita. Vale, dinero americano. Vamos a coger carta. Vamos a ver qué es lo que hace el bot. Dice, colocar una influencia en un país con una inversión y eliminar la inversión. Vale, en este caso lo que va a hacer va a ser ponerlo aquí, ¿vale? Y va a quitar esta inversión, ¿vale? Y ya estaría apañado. Venga, me llevo esto por aquí. Lo ponemos ahí las inversiones y listo. Venga, siguiente cartita. O también azul. Cogemos, tiramos de ADT, vamos a ver lo que sucede. Sale un 3, ¿vale? Con un 3 dice que ambos jugadores deben poner un descontento en un país ocupado. En un país ocupado. No dice si ese país puede ser patria o no. Ponen un país ocupado, ojo. Este está ocupado, aquellos están ocupados y lógicamente, ¿qué es lo que va a hacer el bot? Pues lo va a poner aquí, ¿vale? Para crearme una guerra civil. ¿Vale? Aquí está ocupado, me va a crear aquí una guerra civil, ¿vale? en Ucrania. Así que, venga, vamos a poner ahí fichita de guerra civil. ¿Vale? Ya sabía yo que estos de aquí se van. ¿Y yo dónde se lo voy a poner? Pues lo voy a poner, no sé si lo estoy viendo, aquí, ¿vale? Que aquí también le voy a crear yo una guerra civil en Camboya y demás historias, ¿vale? En Vietnam, Camboya, Laos, pues lo voy a poner ahí y le creo también una guerra civil. Fenomenal. Pues venga, ya tenemos por aquí para crear guerras civiles y que intentar que el americano también sufra un poquito. Venga, va. Espionaje. La URSS realiza una acción de espionaje con cualquier espía. Vale, y no lo marca como utilizado. Vale, pues a ver, ¿qué podemos hacer? Puedo empezar a crear descontentos, ¿vale? Yo creo que podemos realizar descontentos. De hecho, una acción de espionaje con cualquier espía. O coloca una inversión en un país con un espía soviético. O sea que, perdona, a esto de aquí, si yo mal no recuerdo, Corea del Sur le hice una acción de espionaje que no salió, robo, y este pasó lo mismo. Que se me ha olvidado aquí ponerlo. Vale, yo puedo hacer, vamos a ver, podemos coger, o bien intento hacer con un espía, poner un descontento en algún lado, que también sería una buena opción. Intentar poner descontentos. Si pongo descontentos, ¿dónde puedo intentar poner descontentos? Vamos a ver, vamos a pensarlo bien. Porque si yo puedo poner descontentos en Estados Unidos, por ejemplo, me podría venir muy bien para el final de este turno. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar poner... ojo, aquí me dice, aunque esté utilizado, con lo cual tacatá. Un 6, perfecto. Este se queda así y le ponemos un descontento a Estados Unidos, ¿vale? Fenomenal. Y ahora dice,
bueno, colocar una inversión no me hace falta porque he hecho lo otro. Y ahora dice, tira un dado, ¿vale? Con un 4 más, los americanos, con un 4 más, pues hace lo que sea. Vamos a ver, sale un 2, pues nada. Tira un dado con un 4 más, coloca un espía en cualquier país democrático de valor 2 o más. Pues nada, no salió. Vale, venga, dinerito, dinerito ruso. Vamos a hacer cositas. Inversiones. Vamos a hacer inversiones. Inversión, como aquí tenemos guerra civil, pues vamos a tener ahí un más 2, así que nos vendrá fenomenal. Vamos a hacer ahí una inversión, me quedan 2 más. De hecho, vamos a colocar 3, o sea, 2. Y el tercero lo vamos a colocar, ¿dónde lo podemos colocar el tercero? En una inversión, para intentar quitar, vamos a ver si puedo intentar quitar algún descontento de algún lado. Vamos a ver si podemos quitar algún descontento de algún país que esté alineado. Pues lo vamos a intentar quitar de aquí, ¿vale? Venga, vamos a quitarlo de aquí. Entonces, con esto quitamos este descontento, ¿vale? Con esta inversión y ya estaría apañado, ¿vale? Con esto ya estaría. Fenomenal. Fenomenal. Cuando sean las guerras civiles, estas inversiones nos van a venir muy bien. Pues venga, ya he terminado. Venga, siguiente carta. Más dinerito. Venga, más inversiones vamos a hacer. Más inversiones que Chachi, Pilongi, very well. Venga, vamos a ver cómo nos lo montamos esto. Venga, pues yo creo que ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a coger 3 inversiones y las voy a poner aquí, ¿vale? Las voy a poner en Vietnam, Laos y Camboya. Y vosotros diréis, joder, ¿y por qué haces eso? Si ahí está la cosa muy chunga, entre que está ocupado, está en guerra civil y tal, pues justamente por eso, porque como está en guerra civil, como está en guerra civil, esto me va a venir fenomenal, porque con estas inversiones, cuando sea la guerra civil, posiblemente saque algo en claro y le pueda quitar este disquito, ¿vale? Y se haga, pues, ruso, o por lo menos del lado ruso, empezar a quitar cositas, a ver si lo consigo. Todo cuestión de los dados, ¿vale? Venga, fenomenal. Siguiente cartita. Vale, pues viene por aquí, esto también es para reutilizar. Cogemos, tiramos dadete, el soviético escoge primero, ¿vale? Sale un 1, pues con 1 no hay efecto, ¿vale? Pues ya está, no hay ningún problema, no hay efecto para ninguno de los dos. Venga, siguiente carta. Esta es para eliminar, ¿vale? Asesino. Dice, colocar el marcador de tablero Estados Unidos. Dice, cambio, un dado, 2 puntos, asesino. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Vale, ya lo tengo por aquí, ¿vale? Ya lo tengo por aquí, vamos a dejarlo aquí a la vista, por lo menos para verlo. Y dice, en la siguiente tirada para presidente, el jugador soviético puede mover uno de los dados hasta 2 puntos. Si consigue con ello un asesinato presidencial. Quitar el marcador tras la tirada. Vale, esto se hace al final del turno, ya sabéis, cuando hay que tirar por el presidente. Pues fenomenal. Si nos acordamos, pues ya sabemos. Con un dadete le quitamos 2 puntos y se la podemos liar bien para. Muy bien. Pues venga, siguiente dado. Perdón, siguiente carta. Venga, petróleo de la URSS. Vamos a coger, tiramos un dadete. Sale un 4, ¿vale? Con un 4 dice aumentar en 1 la producción de petróleo soviético si paga 2 de dinero o marcador de comercio de petróleo y 1 de dinero. Vale, si la producción es de 2, eliminar. Vale, pues a ver, el comercio de petróleo ya lo tenemos, con lo cual ya no podemos ponerlo, así que no nos va a quedar otra que tener 2 créditos, ¿vale? 2 créditos. No, vaya chupa esto, ¿vale? 2 créditos y con esto sumar, pues aquí, producción de petróleo, ¿vale? Pues ya está, pues ya la tenemos ahí con 5 más, ya tenemos ahí la producción de petróleo, así que fenomenal. Venga, va, antes de continuar, voy a intentar quitar ese descontento con uno de los espías. Vamos a ver si sale un 6. Venga, dime que sí, que sale un 6, por favor. ¡Nah! Vaya por Dios. Vaya por Dios. A ver, esperad, no me acuerdo si era un 5 o un 6. Dame un segundito. Vale, efectivamente es con un 5 más, lo podemos ver en la página 13 del manual, ¿vale? Lo tenemos por aquí. Suprimir descontentos con 1 o 2 dados de 6, más, con 5 o más, pues los suprimimos. Fenomenal.
pues entonces sí que sí. Yo creo que lo conocéis, pero mirad, nos ha venido fetén. Vale, ahora puedo utilizar otro espía. Venga, este se va. Y con otro espía, ¿qué podemos hacer con otro espía? Pues de momento, nada. Vamos a dejarlo por aquí como está. Podemos intentar realizar aquí algún descontento o alguna cosita, ¿eh? Algún descontento ahí nos vendría bastante bien, porque así le fastidiamos un poquito el tema del petróleo. Pero también estoy interesado en invertir aquí, invertir e intentar alinearlo para quedarme yo con ese país. Creo que sería una buena solución. Vale, de momento, aquel de aquí. Vamos a intentar, a ver si sale un 5. Creo otro descontento ahí. Vamos allá. Vale, nada. Esta vez sí que ya no. Vale, esta vez un 4 y un 3, así que nada. No realizo ningún descontento, con lo cual pues ya está. Venga, le damos la vuelta, aquí ya no puedo hacer más, no puedo hacer nada más y ya pues se acabó. Venga, siguiente cartita. Venga, dinerito americano. Cogemos por aquí, le damos la vuelta y a ver lo que dice. Coloca un marcador de inversión en dos países diferentes. Vale, si hay dos descontentos en cualquiera de ellos, quita uno y una inversión. Vale, esto, perdón. Una inversión. Estados Unidos prioriza democracias con dos descontentos. Vale, pues descontentos tiene aquí. Con lo cual va a poder poner los dos descontentos. ¿Dónde tenemos por aquí? Dos inversiones, una y dos, ¿vale? Porque le conviene, evidentemente. Y dice que si hay dos descontentos en cualquiera de ellos, quita uno con una inversión. Me dice que coloca un marcador de inversión en dos países diferentes. Vale, o sea, tengo que poner aquí uno y el otro, pues lo mismo le daría. Así que el otro lo podría colocar perfectamente aquí. O podría intentarlo incluso en Libia o ya está, poco más, ¿eh? Poco más va a poder hacer. Incluso un descontento aquí. En dos países diferentes. Venga, pues lo va a poner aquí, evidentemente. ¿Vale? Y ahora sí que sí. Dice que prioriza democracias con dos descontentos. Vale, con dos descontentos. Solo tiene ese. Y ya estaría. No hay ninguno más. Ahora dice, si dispone de un arma nuclear y puede ser colocada a menos de 2 de distancia de la patria enemiga, se coloca también. Pues no va a poder colocarse. ¿Vale? Y ya estaría, ¿vale? Después se usa un espía. Muy bien. Vale, pues entonces va a quitar este descontento de aquí. Esta inversión se va. Y ahora va a utilizar un espía. El espía que va a utilizar va a ser aquel de allí para intentar expulsar a mi espía. Aunque le daré igual a aquel o a este incluso. Va a intentar el de Estados Unidos. Venga, va a coger dos. Va a tirar. Vale, sale un 6, con lo cual mi espía pues se vuelve a casa. Vuelve a casa sin ningún problema. Pues venga, cogemos siguiente cartita. A reutilizar el ejército rojo. Pues venga, cogemos, tiramos el dadete, ¿vale? Que sale un 3, no hay efecto. Así que naranja de la China. Vale, una cosa que se me ha olvidado, ¿vale? Que era cuando hemos hecho el plan quinquenal, es subir aquí uno de progreso. Eso se me ha olvidado por completo. Así que nada, venga, vamos a coger la siguiente cartita, vamos a ver, vale, dinerito, vale, pues con dinerito no podemos hacer absolutamente nada que nos va a quitar uno de los créditos, así que naranja de China, ¿vale? Pues con ese crédito vamos a coger la siguiente carta, vale, dinero americano, cogemos la última carta del bot, vamos a ver lo que dice, dice, en un país con uno de influencia, ¿vale? Con uno de influencia, cambiar el gobierno a tu color y colocar un descontento. Con un país con uno de influencia. O sea, aquí por ejemplo hay uno de influencia, aquí hay uno de influencia, aquí hay uno de influencia. Pues vamos a ver cómo nos montamos esto. Cambiar el gobierno a tu color. Con uno de influencia a tu color. Vale, pues vamos a ver qué es lo que le conviene. Le conviene este de aquí, ¿vale? Por el tema del petróleo. Pues entonces, quitamos el cubito, ¿vale? Con el cubito le quitamos, le ponemos aquí, que cambia ahora. Esto es ya americano, completamente demócrata, pero hay que ponerle un descontento. Buah, fenomenal, porque así ya con esto descontentos me van a venir muy bien. Si no hay ninguno, coloca una influencia en un país con inversiones propias y elimina la inversión. Nada. Pues mira, fenomenal. Venga, vamos a coger la siguiente carta, que es azul, ¿vale? Esta es para eliminar. Y a ver, nos dice Alianza para el Progreso.
Pues venga, tiramos de ADT. Vamos a ver qué es lo que dice. Un 1 con un 1-2 dice persigue otras metas. Con lo cual, pues nada, se queda ahí sin más. Vale, pues nada, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí, hemos jugado pues prácticamente la mitad del turno, prácticamente, sí, porque ya hemos aquí un buen mazo, y se va a alargar esto un poquito más, ¿vale? Y nada, espero que os esté molando, espero que os esté gustando este cuarto turno, la verdad es que estoy agilizando un poquito el tema, ya veis que ya una vez que hemos cogido el ritmo, pues ya es simplemente seguir las estrategias y tal, y para adelante. Ya habéis visto que aquí hay que hacer mucha inversión. Todavía no he hecho ningún alineamiento. A ver si puedo hacer algún alineamiento. Que mi intención es hacerlo pues por ahí en algún país. Y aparte de intentar crear algún descontento que otro. Ya veremos cómo me lo monto en futuros. Porque ya os digo, quiero intentar alinear Irak, por ejemplo, tengo que intentar alinearlo. Tengo que intentar alinear también, pues por aquí en Nigeria no sé si meterle también algún espía para intentar crear descontentos y así que haya revoluciones. Bah, lo vamos a ir viendo, ¿vale? La cuestión es intentar dejarle sin petróleo a América. Así que nada, lo dicho, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch que hacemos directos y por aquí, por YouTube, evidentemente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.